Hola, mi nombre es Sebastián y les doy la bienvenida a Retropop de Iconic. Hoy hablaremos de la cantante británica Dido. Dido es la artista británica con el disco debut mejor vendido por una mujer en su país, incluso por delante de Adele y Amy Winehouse. Hasta la fecha, la cantante ha vendido más de 40 millones de discos en todo el mundo, y hace exactamente 20 años que se convirtió en una gran estrella del pop, después de aparecer colaborando en el hit de Eminem Stan, lanzada a fines del año 2000. Dido dice que su carrera siempre ha sido impredecible, y esto incluye esta colaboración con Eminem, quien escuchó su canción Thank You en la banda sonora de la película Sliding Doors de 1998, y quiso probarla como un sample para su canción Stan, tercer single del The Marshall Mathers LP, que alcanzó los primeros lugares en las listas de popularidad del mundo entero. Dido demostró destreza por los instrumentos desde muy temprana edad. Entró a la universidad para estudiar leyes, pero lo dejó para dedicarse de lleno a la música. A mediados de los 90, Dido comenzó a grabar sus primeros demos y colaboró en el proyecto electrónico de su hermano Rollo, Faithless, componiendo un par de canciones y proporcionando algunos vocals, lo que llamó la atención de la agencia Netwet, quien la firmó tras recibir su primer mixtape llamado Odds and Ends. Odds and Ends llegó a manos de Peter H. de Arista Records, quien la firmó en Estados Unidos a fines de 1996, llegando a un acuerdo con el sello independiente que tenía los derechos de distribución de la cantante en 1997. Las grabaciones de No Angel comenzaron en 1998 y el álbum se lanzó en junio de 1999, solo en Estados Unidos, ya que por problemas contractuales no pudo tener un lanzamiento mundial sino hasta un año después. Here With Me se lanzó en mayo de 1999 y formó parte de la banda sonora de la serie de ciencia ficción Roswell. Más tarde, en el 2001, el single tuvo un relanzamiento para el Reino Unido, llegando a ocupar las primeras posiciones de los charts ingleses. Thank You fue lanzado como tercer sencillo del álbum en diciembre del 2000 y se convirtió en el mayor éxito de No Angel y quizás la más recordable de toda la discografía de la cantante. Thank You alcanzó el número 3 tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, donde obtuvo la certificación de plata de la industria fonográfica británica por vender más de 200.000 copias en todo el país, seguido por los singles Hunter y All You Want de mediano éxito, además de algunos promocionales y canciones que incluyeron en bandas sonoras, ayudando a incrementar las ventas del álbum. Tras el éxito de No Angel, Dido vuelve al estudio para grabar Life for Rent, el cual fue lanzado en septiembre del 2003, producido por su hermano Rollo Armstrong y Rick Nowels, este último conocido por sus trabajos con Celine Dion y Lana Del Rey. Precedido por el single White Flag, el álbum vendió más de 152.000 copias solo el primer día en el Reino Unido y vendió más de 400.000 en la primera semana. There will be no white flag above
álbum logró vender más de 12 millones de copias en todo el mundo. Por segunda vez, Dairo ubicó un disco dentro de los 10 más vendidos de UK dentro de la década de los 2000. Otros 4 singles y una gira mundial ayudaron con la promoción del álbum. Life for Rent, Don't Leave Home, Sand in My Shoes y un remix para Stone, producido por Deep Dish, obtuvieron excelentes posiciones en los charts de Billboard US y en gran parte de Europa. Antes de continuar, y si te está gustando este tipo de contenido, te invito a que te suscribas a mi canal, que está dedicado a la cultura pop. Tras la publicación de un DVD con las imágenes de la gira en el 2005, la cantante es llamada para actuar en el Live Aid, donde sube al escenario junto a Jason Dur para interpretar 7 Seconds. Luego, Dairo regresa al estudio, pero para colaborar con Rufus Wainwright, en una canción para la segunda parte de la película de Bridget Jones, y además los proyectos de su hermano, Faithless y Dust. Tras un descanso de poco menos de 4 años y la muerte de su padre, Dairo regresaba al disco, con un álbum muy especial, Safe Trip Home, del 2008, que cuenta con las colaboraciones de puros grandes, Brian Eno, Questlove y Mick Fleetwood. La promoción del álbum fue bastante especial. Dairo casi no presentó este disco, pero produjo 11 cortometrajes para acompañar las pistas del álbum, basadas en el tema del hogar, y liberó 2 singles, Quiet Times y el exitoso Don't Believe in Love. If I don't believe in love, I miss you. I want you to love under the wide northern skies. En el 2010, Dairo reaparece para colaborar en el último álbum de Faithless, The Dance, y 2 bandas sonoras con canciones originales, Everything to Lose para Sex and the City 2 y la nominada al Oscar If I Rise, en colaboración con E.R. Rahman para 127 horas. En el 2011, Dairo da luz a su primer hijo llamado Stanley, regresando en el 2013 con Girl Who Got Away, acompañado de 3 singles promocionales, que si bien no tuvieron buena repercusión, el álbum debutó en el número 5 de los charts británicos. En noviembre del 2013, Dairo lanza su primera compilación de grandes éxitos, acompañada de una versión deluxe con remixes y una nueva canción llamada New York City, para tomar un nuevo receso hasta el 2019, cuando Still on My Mind la trae de regreso, junto a una gira mundial. Still on My Mind fue grabado desde la intimidad de su hogar junto a su hermano, donde nacieron hermosas canciones como Hurricanes y los singles Friends y Give You Up. Give it up, I'm getting sing you a song, take you home. No matter how I feel, don't call us friends. Al regresar de su gira mundial, Dairo volvió al estudio para reunirse en un proyecto en común con su hermano llamado R+ y su álbum The Last Summer. We will live, we will love. My boy, his head is in class. We like the night before, we love the morning. En la descripción te dejé un link de Spotify a una playlist con todos los singles de Dairo,
sus colaboraciones, remixes y las mejores canciones de su discografía. Muchas gracias por quedarte hasta el final de Retropop. Si te gustó el video, regálame un like y suscríbete a mi canal, que está dedicado a la cultura pop. Mi nombre es Sebastián y nos vemos en un próximo video.